tardes y muchas gracias por la invitación. Gracias a la Asociación Cauri y en especial a Luis y a Alejandra que me contactaron para participar en este espacio, que estoy muy contenta de participar. La consigna para esta tarde era entonces pensar juntos en los patrimonios incómodos, en los objetos incómodos. En mi punto de vista, como museóloga, parte del museo y busca darle una dimensión reflexiva, por lo que puede que la presentación sea como un poco más densa, espero que no sea pesada. A modo de introducción, me gustaría partir de cuestionar el patrimonio y la incomodidad, los dos términos que ya ayer fuimos complejizando, y luego abordar dos posturas que se suelen adoptar frente a los objetos incómodos. Una conlleva la salida de los objetos, la restitución, y la otra, al contrario, supone trabajar manteniendo el objeto en las colecciones. Y voy a terminar luego planteando un pequeño ejercicio de musealización de un objeto incómodo. Entonces, bueno, primero una nota sobre el patrimonio. Solemos pensar el patrimonio en los museos como una herencia, como un bien, aunque puede ser un mal también, material o inmaterial, que proviene de otros tiempos y que nos llega hasta el presente. Bajo esta lógica, los museos se dedican a preservarlo y a asegurar su continuidad. Se dedican a estabilizarlo, a neutralizarlo, y es como si quisieran congelar a los objetos en un punto de su vida para que luego los podamos ver, los podamos disfrutar y aprender en el presente. Pero cuando pensamos el patrimonio exclusivamente como algo recibido, como un legado de la otra edad, de otro tiempo, de otro espacio, de otras gentes, esto hace parecer al presente como un tiempo pasivo. Si pensamos que el pasado llega al presente, que el patrimonio y el pasado son una cosa que recibimos y conservamos, si nos consideramos solo como receptores, nosotros, los que estamos aquí y ahora, nos vemos privados de la agentividad sobre el pasado y sobre esos objetos. Entonces el pasado se convierte en un terreno árido y sus objetos, que son los que tenemos delante en los museos, se desconectan de nosotros porque solo son representantes de hechos que no vivimos, de lugares donde no hemos estado, de cosas que no hacemos. Nos sentimos ajenos a todo aquello que no nos pasó en nuestras carnes, aunque todos sabemos que aquello que no pasó en nuestras carnes también tiene la capacidad de atravesarnos. Entonces, una manera complementaria de pensar el patrimonio es sencillamente yendo al revés, es decir, pensar que el presente crea su pasado. Entonces, los museos no son solo espacios con cosas que nos llegan al presente, sino que en ellos elegimos los pasados, estableciendo con ellos una afiliación a la inversa, como diría el antropólogo Gérard Lancloux. De hecho, los procesos de patrimonialización nos dejan ver cómo vamos movilizando una serie de criterios actuales, unos cánones que nosotros creamos, que hacen que una cosa, un lugar o una práctica se convierta en patrimonio. Entonces, en este sentido, la creación del patrimonio sería como lo han pensado algunos antropólogos, como una suerte de dedo del rey Midas, que todo lo que toca lo va convirtiendo en oro. Si pensamos en las listas de patrimonio inmaterial de la UNESCO, se ve como muy claro, ¿no? Pero a veces es difícil entender los objetos del pasado como unos objetos que a la vez nos vienen dados y que nosotros construimos, que creamos al mismo tiempo. Y probablemente sea la propia materialidad de las colecciones que guardamos en los museos la que participe en esta forma de reificar el pasado, haciéndolo parecer algo que está terminado, que está quieto. Pareciera que los objetos que guardamos en los museos debieran estar congelados y que nuestro trabajo como investigadores fuera simplemente encontrar su sentido, interpretarlos, cerrarlos y luego comunicarlos. Pero aunque los objetos del pasado persisten, no están nunca quietos, sino que siempre están vistos, formulados, enunciados desde el presente. Y las exposiciones son los espacios donde esta dinámica de tensiones entre pasado y presente se ponen muy en evidencia, porque son momentos en los que ponemos el pasado y su materialidad delante, en presencia de alguien. Entonces ese objeto va a ser co-construido, va a ser entendido por el visitante que le tiene enfrente. Entonces, guardando en mente esta doble tensión entre el pasado y el presente, esta coexistencia entre el patrimonio como algo que recibimos y algo que construimos, nos permite complejizar el tratamiento de los objetos incómodos. Porque los objetos
incómodos, cuando hablamos de patrimonios incómodos, el propio término a mí me incomodaba estos días cuando lo estaba pensando, porque como suele suceder cuando buscamos darle nombre a una realidad que nos es desagradable, el nombre que acabamos dándole suele ser ambiguo también. Ayer lo hablábamos con Cuelgamuros, ¿no? Patrimonios incómodos, objetos incómodos, me los imagino ahí adentro de su vitrina, cruzando y descruzando las piernas, como agobiados en la vitrina, pero no son los objetos los que se incomodan, es nuestro ojo el que les rehuye, ¿no? Es nuestro ojo el que no aguanta la mirada de los objetos. Entonces, valga esta caricatura para recordarnos que el objeto no es incómodo en sí, sino la percepción que tenemos de él. Y esta percepción, esta interpretación es una forma de significar que es siempre cambiante. Entonces, la incomodidad es nuestra, de los que tenemos delante el objeto. Como todos sabemos, ha sido en tiempos recientes que Europa ha apostado por descolonizar los museos. Los patrimonios incómodos son, desde luego, uno de los principales motivos de esta descolonización, o por lo menos es donde se han centrado todos los debates. Más allá de las prácticas coloniales de los museos, de sus narrativas coloniales, son sus testigos materiales los que crean el conflicto. Son objetos como fardos en las colecciones, son colecciones inalienables y se convierten entonces en fardos inalienables. El propio proyecto de descolonizar los museos es en sí un objeto incómodo, un foco de conflicto. Lo es en los países de nuestro entorno y lo es ahora en España. Y como pasa con las propias colecciones incómodas, desde mi punto de vista, el conflicto que supone este proyecto es una condición con la que tenemos que convivir, aceptando su no resolución. Pero esta condición de perpetuo disenso tampoco nos puede disuadir o hacer abandonar el debate, ¿no? Entonces, sin buscar una solución, lo que propongo es pensar en qué se hace con estos objetos incómodos. Bueno, en noviembre de 2017, en un discurso en la Universidad de Ouagadougou, en Burkina Faso, el presidente de Francia, Macron, hizo unas declaraciones que causaron mucho revuelo. Tenía la intención de restituir temporal o permanentemente, dijo, el patrimonio africano del periodo colonial conservado en las colecciones francesas. En ese momento hacía ya tiempo que Francia recibía solicitudes de restitución de piezas por parte de diferentes estados africanos. Unos meses después, Macron anuncia la puesta en marcha de una reflexión científica para abrir la vía de restitución de piezas a sus lugares de origen. El trabajo se le encarga a una historiadora del arte, Bénédicte Savoy, y a un economista, Felwine Sarr, que redactan un informe que va a sentar las bases de la política de restitución en un país que tiene unas leyes patrimoniales que protegen el patrimonio contra la alienación, como es aquí en España, ¿no? La consecuencia material, una de las consecuencias materiales de esta iniciativa, pues fue que Francia aceptó transferir a Benín la propiedad del tesoro de Abomey. Este tesoro, que está compuesto por 26 piezas, entre las cuales están estas tres figuras antropomórficas, y hay, bueno, los tronos de los reyes, varios objetos sagrados, elementos decorativos que estaban en el palacio. Según las fuentes documentales de la época, este tesoro fue arrebatado a sus propietarios como botín de guerra por el general Dodds y sus tropas coloniales en 1892, cuando se saquea el palacio de Abomey. Luego los objetos se mandan al Museo del Trocadero, de ahí pasan al Museo del Hombre, del Museo del Hombre al Quai Branly, y en el Quai Branly se quedan hasta 2021, cuando se hace una exposición temporal para despedirlos y se restituye por fin a Benín. Entonces, en este caso, la presencia de un objeto incómodo en las colecciones se acaba zanjando con la restitución, con la vuelta al país de origen. Y aunque Felwine Sarr y Bénédicte Savoy, en el reporte que le entregaron a la presidencia francesa, abogan por restituir todos los objetos africanos presentes en las colecciones francesas que provienen del periodo colonial, la casuística lo que nos apunta es que, lejos de restituir todo el patrimonio, el conjunto se elige porque cumple con una condición importante. Se ha comprobado que entró en las colecciones francesas por medios violentos. Y es que si algo ha surgido a raíz de la mano de la idea del patrimonio incómodo son las iniciativas de investigación de procedencia, con las que identificar la forma en la que entraron las piezas en las colecciones de los museos europeos.
Esto funciona bajo una lógica de reparar el pasado, que moviliza un criterio de ucronismo, es decir, nos centramos en el origen de las colecciones, en estudiar el pasado para entender el pasado, para interpretarlo y para valorarlo. Y de alguna manera lo que se crea es una condición en la que aceptamos la necesidad de reparar el pasado si ese pasado en su momento ya se entendió como ilegítimo. Se busca una lógica interna al hecho, en la que el objeto puede o merece descolonizarse o restituirse, porque nunca debió colonizarse así, nunca debió irse en esas condiciones. Y aunque obviamente esto no es una solución que le guste a todo el mundo, esta lógica puede generar un poco más de consenso actualmente, porque no estamos revisitando el pasado, no estamos valorando lo que pasó en el pasado a la luz del presente. Así, en el caso del Tesoro de Abomey, parece reunir todos los requisitos para una descolonización que pasara por la restitución, porque no es solo un objeto incómodo ahora, para nosotros, ahora que el presidente de Francia dice que la colonización es un acto que necesita una reparación, sino que cuando se desplazó, cuando fue adquirido por los franceses del siglo XIX, su adquisición fue hecha en condiciones que ya en ese momento se consideraron reprochables. Entonces, vamos, no es que el objeto sea incómodo para nosotros, sino que era incómodo en su tiempo. Y de ahí a la objetivación de que el objeto sea incómodo en sí, se pasa muy rápidamente. Entonces, es una idea en la que, digamos, repararemos el pasado, lo remendaremos, solo si probamos que estaba descosido en su momento. No si tenía un agujerito que solo a poca gente le parecía importar. Tampoco si se rompió en el tiempo que lo llevamos conservando en el museo, a fuerza de los usos que le vamos dando al pasado en los diferentes presentes. No lo vamos a reparar porque ahora aquel pequeño agujero que tenía de inicio le parezca a mucha gente un agujero insoportable. Repararemos, remendaremos lo que fue, que nada tiene que ver con el presente ni con nosotros, porque nosotros solo lo guardamos, quieto, congelado. Y así nos vemos desagenciados los vivos, dando por buena una línea divisoria entre el pasado y el presente, entre lo que la cosa fue y lo que nosotros, que la seguimos teniendo aquí delante, pensamos, sentimos o hacemos con ella. Esto sería una caricatura, ¿no?, de lo que hablaba al principio, de esa manera de entender el pasado y el patrimonio solo como un objeto que persiste. Pero en todo caso, llegar al punto de probar a través de la documentación que un museo tiene, que un objeto es propiamente fruto del robo, pues es, como se pueden imaginar, muchas veces difícil, ¿no? De hecho, gracias a todo el interés que ha surgido con los estudios de procedencia de piezas, hemos podido constatar hasta qué punto desconocemos el origen de muchos de los objetos de los museos. Y esta falta de documentación es un impedimento meramente material al que le podemos poner relativa solución, dotando a los museos de medios de investigación, formando a los profesionales en estudios materiales extraeuropeos, de manera que podamos buscar más información, encontrar más pistas, llenar más vacíos en el conocimiento. Bien, pero una vez hecho este trabajo, una vez sabemos todo lo que podemos saber sobre el contexto en el que se coleccionó un objeto, vienen las consideraciones teóricas, ¿no? ¿Hasta qué punto es válido hablar, por ejemplo, de pillaje en un contexto colonial? O en el contexto del nacimiento de las disciplinas y de inicio de unas prácticas de coleccionismo que se han regulado en una historia muy reciente. Entonces, en un contexto colonial, hablar de robo, de apropiación indebida, ¿sería un anacronismo? ¿Sería proyectar las categorías del presente sobre el pasado? ¿Sería colonizar el pasado, como he escuchado decir recientemente? Y si este argumento se moviliza con respecto a las colecciones de colonias europeas del siglo XIX, el caso de las colecciones españolas, que son más antiguas, el anacronismo parece flagrante, ¿no? Y entonces se usa como argumento contra la descolonización de los museos. Lo cierto es que en ambos casos, tanto con el colonialismo, con el pasado colonial más remoto como con el más reciente, el anacronismo puede ser relativo. Así lo podemos entender cuando, consultando las propias fuentes de la época, encontramos rastros de disenso del relato hegemónico. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien en la época que se constituyeron las colecciones, evidentemente no operaban los mismos códigos deontológicos que tenemos ahora,
o que forman parte de las buenas prácticas, también resulta exagerado pensar que quienes constituyeron las colecciones no fueran conscientes de que llevaban a cabo una práctica asimétrica, por lo menos violenta muchas veces, o incluso injusta. Este libro de Michel Léry, L'Afrique fantôme, me permite pensar en esto, ¿no? Porque en 1930, en medio del colonialismo francés, parte de París la famosa misión Dakar-Djibouti, con el objetivo de conseguir objetos para conocer mejor el continente africano y construir las colecciones del Museo del Hombre. La tropa va atravesando el continente africano de este a oeste y llenando las maletas de objetos que hoy se conservan en el Quai Branly. En sus diarios de viaje, Michel Léry nos cuenta su desasosiego por los métodos de colecta, digamos. Léry los califica directamente de raptos o de pillaje. Este caso nos deja ver la complejidad de las cosas, porque adoptando un punto de vista eucrónico, viendo al pasado con las gafas del pasado, la colecta estaba justificada científicamente. Incluso, aunque obviamente no existían estos códigos éticos institucionales, existían unas instrucciones de colecta que se dictaron en los cursos de antropología de Marcel Griol y que daban mucho rigor a la práctica. Los objetos se coleccionaban con un afán científico, se pagaba por ellos, era una misión que contaba con los criterios de la época, financiada por el Estado, encabezada por los antropólogos franceses, y buscaba nutrir uno de los museos donde se estaba fraguando el saber científico de la disciplina. La misión Dakar-Djibouti concordaba perfectamente con el aire de su tiempo, y aún así, quien participaba en ella la calificaba en vivo y en directo de un acto de pillaje. Esto nos confronta a la idea de anacronismo que se esgrime contra los procesos de descolonización, como decía antes, porque si bien la práctica normativa de la época avalaba la adquisición de objetos en las condiciones que estamos viendo, tenemos por lo menos un testigo, es más, un actor, que se sale del consenso y nos permite conectar con una realidad alternativa al relato hegemónico. Pero en todo caso, tanto en el caso del tesoro de Abomey como los objetos de la misión Dakar-Djibouti, lo que estamos haciendo es buscar la lógica interna del pasado y en ese pasado dirimir si los objetos eran ya incómodos para validar que sean incómodos hoy en día y entonces podernos permitir su descolonización. Pero hay objetos que causan incomodidad, aunque en su momento hayan entrado en las colecciones por métodos que eran avalados mayoritariamente. Entonces, una vez esa investigación de procedencia se ha hecho, una vez se ha dirimido si el objeto es susceptible o no de ser descolonizado, una vez se zanja de todo eso, ¿cómo hacemos para comprender nuestra incomodidad? Yo creo que es que no son solo las condiciones de su colecta, de esa foto fija del pasado, las que convierten a un objeto en un objeto incómodo, sino también los usos simbólicos que se le han dado al objeto a partir de ese momento. Porque la vida de un objeto no se detiene cuando entra en las colecciones de un museo, pero lo que pasa es que justamente en esos usos simbólicos que se dan en la vida museal de un objeto, no suelen formar parte de la narrativa de los museos y se quedan fuera, y entonces el análisis científico tampoco entra ahí y se van enquistando. Esto lo he pensado con el Tesoro de los Quimbayas, ¿no? Que procede de una donación hecha por el gobierno colombiano, que está muy bien documentada y que bajo la lógica que acabamos de seguir, de ver el pasado con las gafas del pasado, no fue un objeto incómodo en el momento de su donación. El gobierno colombiano, la institución y su homólogo español, y por tanto los representantes legales y los relatos hegemónicos de ambos países apuntan a la validez de la donación. Además, el regalo concuerda con el aire de su tiempo, ¿no? En ese momento no existían unas políticas de protección del patrimonio en los nacientes estados latinoamericanos. O sea, regalar objetos como este era una práctica muy común. De hecho, para Colombia, como para otros países americanos de la época, era una forma de promoción de nuestra cultura en el extranjero, ¿no? Entonces, el caso de los quimbayas funcionaría a la inversa que el del Tesoro de Abomey. Tendría que quedarse, ¿no? Aquí con su origen en las colecciones legítimo. Y aún así son un objeto incómodo.
los que estamos aquí seguramente hemos leído en prensa los artículos que han corrido en los últimos años, pero si vamos al museo, ¿no? ¿Qué vemos? Entramos en una sala y nuestra perspectiva es dominada por una imagen que es casi la mitad del espacio está ocupada por una vitrina monumental sobre fondo negro están los cientos de piezas doradas que forman el conjunto. La sala está dedicada al mundo funerario. Si leemos la cartela, que es el texto de la sala de los quimbayas, veremos que el tesoro es movilizado, está expuesto para hablarnos de su contexto de origen, de su función primera, la de ajuar funerario. La cartela empieza por retener dos fechas, la de su fabricación y la de su donación, pero luego da narrativa exclusivamente al carácter primario del objeto, o sea, que el objeto fue allá por el río Cauca en el año 500, cuando era parte del ajuar. El texto no da demasiada información, pero aquella que presenta se dedica al origen material de la cosa, a sus características formales, a alabar su técnica, su importancia patrimonial, a dar una breve descripción de la función de algunas de las piezas. Al exponerlo así, en una sala sobre el mundo funerario y dando exclusiva narrativa a esto, el museo hace una elección. Digo una elección porque el tesoro de los quimbayas podría estar expuesto igualmente en una vitrina llamada Objetos embajadores y expatriados en ultramar, por decir algo, y lo que estaríamos restituyendo en este contexto sería el significado, otra capa de construcción del objeto, porque el objeto tuvo también otro contexto, ¿no? En 1892 el objeto se convirtió en otra cosa, en un símbolo de la celebración de la colonia, porque en ese año se organiza en Madrid la gran exposición histórico-americana, que celebraba los 400 años del descubrimiento de América, y es en ese contexto celebratorio en el que España busca recuperar cierto brillo colonial en un periodo identitario complejo, es en ese contexto en el que el tesoro llega a España. Y es ahí que el tesoro de los quimbayas se convierte en un documento no solo de los usos funerarios de la quindía del año 500, sino también en un documento de los usos del pasado precolombino en la celebración del pasado colonial, que es un recuerdo que se elabora en 1892, en una época ya postcolonial. Es una construcción del pasado que es una construcción celebratoria. Pero la vida de los quimbayas tampoco acaba ahí, porque desde que es parte de las colecciones del Museo de América, su historia se va imbrincando con la del propio museo. Un museo creado en plena dictadura franquista como monumento a la acción evangelizadora y civilizadora de España en América. Y más aún, luego los quimbayas forman parte de la historia de otra celebración que es la de los 500 años, cuando se tenía que inaugurar el Museo de América, tal como lo conocemos, y en la que el tesoro va a ocupar la sala y el discurso con el que se fijó hasta hoy. Entonces, básicamente, el tesoro de los quimbayas está aquí en España y en el presente, manteniendo el uso que se le dio en 1892, el de la celebración de la colonia. Un uso del pasado que no está explicitado en la retórica del museo y que queda completamente eclipsado al dar narrativa exclusivamente a su función como ajuar funerario. Pero es que los objetos, por más que quisiéramos, no están quietos y en su vida museal van acumulando capas de sentido que se van haciendo igual de densas que su propia materialidad. Son capas de significados que a menudo los museos intentan quitarles como si fuera polvo, ¿no? Hoy los quimbayas son un objeto hecho de tumbanga, de oro y de usos del pasado, ¿no? Un pasado colonial que no es el contexto de origen de los quimbayas, ni siquiera el contexto de su donación, pero que se ha ligado a su devenir por los usos del pasado de los que ha sido pretexto. Un pasado colonial del cual el tesoro de los quimbayas es tan testigo como de la tumba en la que se le enterró.
Y finalmente está también el presente, ¿no? El de ahora, que parece una obviedad, pero el Tesoro de los Quimbayas está aquí delante de nosotros en el Museo de América en 2025. Y este relato del lugar del pasado en el presente es el que se ve silenciado en las exposiciones, creando así una de las más bellas paradojas que suceden en los museos. El objeto que tenemos delante nos habla de todo menos de lo que es. Nos habla de lo que fue, sobre todo de cuándo se hizo y con qué fin. Y algunas veces también nos habla de ese momento en el que rompimos su reloj intentando pararle el tiempo, el momento de su colecta. Pero el objeto, espectro de otros tiempos, es cuerpo del presente. ¿Qué haces aquí delante de mí? ¿No? Le podríamos preguntar. Porque el Tesoro de los Quimbayas, ahora visto desde el presente, expuesto en una sala propia, lo que es, ante todo, es un objeto patrimonial, un objeto de colección y un nodo de conflicto, un lugar en el que artistas y críticos decoloniales hablan de que la colonialidad desborda el periodo colonial, que hay tratos, acuerdos, situaciones, tratamientos expográficos que son coloniales, aun cuando los orígenes del tesoro y de su donación no coincidan ni de cerca con el periodo colonial. Los quimbayas son hoy sobre todo un objeto que se arroja entre quienes defienden una idea de España más apegada a celebrar el pasado de la conquista, que niegan que España haya tenido colonias, y aquellos que creen que no es posible seguir manteniendo este relato. Los quimbayas son un pretexto de significación identitaria. Son eso y son todo lo que hemos dicho, una superposición de capas, pretextos para significarnos, la celebración de la conquista, un regalo diplomático y un ajuar funerario. Son todo eso al mismo tiempo. ¿Qué pasaría si damos narrativa a todas estas capas, a las diferentes relaciones que establecen los presentes con los pasados, a los diferentes usos que hacemos en diferentes momentos históricos? ¿Y qué pasaría, sobre todo, si abrimos el presente del Tesoro de los Quimbayas, partiendo de significarlo aquí y ahora, dando espacio a la narrativa de lo que es, para luego ir viendo lo que ha sido y luego lo que fue? A ver. Bueno, en esta slide he hecho un boceto, pero como el dibujo no es mi fuerte, voy a tener que pedirles un pequeño ejercicio de imaginación, porque es ¿cómo me podría imaginar yo? Ay, no se ve completo, más o menos. ¿Cómo me podría imaginar dar materialidad a este relato de muchas capas sobre el mismo objeto? Yo me imaginaría una sala que no fuera, para empezar, no sería la sala del ajuar funerario, ¿no? Sería la sala del Tesoro de los Quimbayas. Y en ella hacer visibles expográficamente todas las capas simbólicas que van creando ese objeto. Entonces, iríamos de lo más amplio en escala espacial, a lo más restringido, de la sala al objeto, de lo más volátil a lo más material, del presente al pasado, de las palabras a los objetos. La capa del presente sería la que corresponde al espacio de la sala, al contexto físico que nos rodea. Me imagino que proyectáramos en la pared los titulares de los artículos de prensa que han proliferado en torno al Tesoro de los Quimbayas, las fotos de la Asamblea Nacional en la que Colombia pide su restitución, las obras de los artistas contemporáneos que han trabajado sobre el tesoro, las cartelas de sus intervenciones. Proyectaría imágenes contemporáneas de actividades decoloniales que se hacen en el Museo de América. Haría esto, lo elaboraría en un lenguaje visual contemporáneo, tecnológico, rápido, molesto, sobre todo molesto, ¿no? Para que nos recordara esa incomodidad que los quimbayas nos causan en el presente. Haría un pequeño ejercicio metamuseológico que nos señalara dónde estamos. Estamos en un museo, situándonos como en el presente, ¿no? Porque esta conciencia de nuestra presencia y de nuestra responsabilidad en la producción del pasado es la que nos permite tener una mirada crítica sobre el objeto que vamos a ver. Yo me negaría a presentar esta cuestión en una caja neutral, en una vitrina metálica, en un cubo blanco. Haría evidente
el artificio del museo, la contextualización que siempre hacemos en los museos, aunque a veces la queramos disfrazar de neutralidad. La neutralidad es también un disfraz. En medio del espacio pondría una mesa, una vitrina de mesa, como las que están abajo. Abajo tenemos el dibujo, el boceto de las que se hicieron en 1892. Y en esa mesa, con ese carácter histórico, ahí condensaríamos el discurso sobre el objeto en 1892. Entonces ya tendríamos dos capas, ¿no? La capa del presente en el espacio, luego la capa del siglo XIX, y luego acabaríamos llegando al objeto material, y en esa vitrina pues nos podemos pensar en hacer un display como más típicamente antropológico, poniendo fotos contextuales, mapas de la zona donde se encontró, todo ese lenguaje visual documental que da verosimilitud a la cosa. Entonces iríamos pasando de eso más volátil que está en el ambiente al ajuar funerario en sí. Yo invertiría la forma en la que nos aproximamos al objeto, yendo de lo más cercano, que es nuestro propio punto de vista, aquí y ahora, iría tendiendo un lazo que llegara al pasado, partiendo de lo que el objeto es ahora, como objeto de conflicto, lo iría dejando tomar sentido en los diferentes contextos en los que ha vivido hasta aterrizar en la tumba de Quindío, ¿no? En su contexto. Y con este tratamiento narrativo intentaría recuperar esa movilidad del objeto, intentaría dejar que el objeto esté todo lo inquieto que es, y tal vez así sería un poco menos inquietante. Es una idea que no busca ser una solución a la cosa, pero que sí intenta enriquecer el discurso desde un punto de vista científico, ¿no? Desbordar las fuentes, enriquecer la narrativa. Y bueno, con esto voy a ir concluyendo. La incomodidad ante los objetos de los museos existe. Existe más allá de la legitimidad del origen de las colecciones, y existe porque el objeto del pasado está aquí, en el presente. Porque el pasado y el patrimonio, lo que recibimos, no está quieto, está en constante devenir, y más en una sala de exposición en la que va a tomar sentido delante de las personas. Hoy nos estamos haciendo la pregunta sobre el patrimonio incómodo aquí en un museo, y tal vez esto pasa gracias a movimientos, a disputas que ocurren muy lejos de los museos, porque la restitución de piezas, por ejemplo, es una respuesta más diplomática que museológica a la incomodidad de los objetos. Y en realidad, cuando leemos, por ejemplo, el reporte de Savoy-Sarr, queda bien claro que los museos no son su objeto de interés. En realidad, muchos de los profesionales de los museos se ven apartados de estos procesos incluso. Y aunque parezca paradójico, las implicaciones de la restitución de obras en los propios museos pueden ser relativas a nivel expográfico, porque aunque retirar los objetos de las colecciones sea una pérdida patrimonial, la realidad es que una exposición permanente que pierde un conjunto de objetos coloniales puede perfectamente mantener la colonialidad de su discurso, de sus mensajes, de sus gestos. Entonces, restituir objetos incómodos no equivale a descolonizar los museos, sino que en todo caso sería, como bien apuntan quienes hacen el reporte Savoy-Sarr, sería el fundamento de una nueva ética relacional entre países europeos y antiguas colonias. En este sentido, esto es una maniobra política en la que los objetos son más cuerpo diplomático que cuerpo de museos. Nos hemos preguntado con mucho rigor qué hacer con el pasado, y nos hemos dado la tarea de buscar las pruebas para justificar que los que tenemos son objetos conflictivos, pero podríamos también hacernos la pregunta de qué hacer con el presente, qué hacer con cómo el presente significa el pasado. Pues más allá de objeto botín o objeto regalo, más allá de adorno o de ajuar funerario, los dos tesoros que hemos visto son materializaciones de un conflicto. Son materializaciones de las relaciones complejas entre países colonizados y países colonizadores, y entre ellos y sus pasados.
Hoy la pregunta de los objetos incómodos la estamos haciendo en un museo, en un lugar que no solo está abocado a conservarlos y a cuidarlos, sino a decir algo con ellos, a significarlos en el presente. Si respondemos a la solicitud de la restitución del tesoro de los quimbayas, levantando la prueba que ratifica su origen lícito en las colecciones y nos quedamos ahí, sería muy riguroso, ¿no? Pero sería como un rigor de rictus mortis, que no nos ayuda a comprender la incomodidad del objeto, ni tampoco explicarla, que finalmente es lo que queremos en los museos. El abordaje narrativo que quise intentar presentar con los quimbayas podría ser más cercano, por lo menos, a una lógica museal. Y finalmente, y con esto acabo, pienso que todo este revuelo que se crea en torno a los objetos que aparecen como cuerpo del delito puede que sea simplemente el árbol que esconde el bosque, ¿no? Porque la reparación del pasado es una reivindicación de las antiguas colonias que va mucho más allá de la petición de la restitución de objetos. La reparación del pasado importa porque se traduce en visas, en derecho a la ciudadanía, en acuerdos de movilidad, de reconocimiento, relaciones bilaterales, que desde luego tienen más difícil arreglo que los problemas de los objetos patrimoniales. ¿Por qué la ley permite a los descendientes de judíos sefardíes expulsados en 1492 solicitar la nacionalidad española, mientras que esta misma fecha nos parece irrisoria para reparar a los pueblos indígenas americanos? El pasado es lo que es y es lo que hacemos con él. Y ese uso es parte constitutiva del objeto al mismo grado que el oro y la tumbanga de los quimbayas. Y eso que hacemos con él, esas capas de sentido, merecen ser contadas, problematizadas y abordadas científicamente en los museos del presente. Muchas gracias.